Queridos amigos, en el libro de Mateo, capítulo 12 y versículo 28, Mateo registró que Jesús dijo esta frase poderosa, esta declaración única. Nadie más, ninguna otra persona sobre la tierra ha dicho esto que dijo Jesús. Él dijo: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. La repito, es maravillosa esta frase de Jesús. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Mis queridos amigos, el reino de Dios comprende el concepto de que Dios entra al mundo. Dios entra al mundo a través de Jesucristo para hacer valer su gloria, su poder, sus derechos sobre Satanás, que tiene control de este mundo, y también sobre la situación actual de cómo se maneja todo en este planeta Tierra. Así que hoy voy a hablar algunos puntos importantes sobre qué es el reino de Dios, para que tú y yo podamos conocer, valorar y compartir con otros a lo que Jesús dijo cuando hablaba del reino de Dios. Número 1. El reino de Dios es, en primer lugar, una afirmación del poder divino en acción. Una afirmación del poder divino en acción. O sea, Dios comienza su gobierno espiritual en la tierra, en los corazones de su pueblo. Es un gobierno en el corazón de su pueblo. Queridos amigos, su gobierno espiritual, no se debe tener la idea de que ese poder es un poder político, económico, material. El reino no es una teocracia política religiosa, no es un asunto de dominio social, político sobre las personas de este mundo. Por supuesto, mis queridos amigos, no es el propósito de Dios en este tiempo redimir y reformar al mundo mediante activismo social, político, religioso, económico. Por supuesto, durante esta época, el mundo seguirá de enemigo de Dios y de su pueblo. Lo vemos hoy en día. Lo vemos a nivel mundial. Basta con ver las noticias para que nos demos cuenta, mis queridos amigos, cómo está el mundo entero. En los 5 continentes. Guerras, terremotos, pestes, poder autoritario, que hacer sobrevaler la hegemonía territorial, geopolítica. Así que vemos el mundo como está, el hecho del hombre, el querer tener poder sobre el hombre. Número 1, entonces hablamos de que el reino es un poder espiritual en el corazón de su pueblo, de los hijos de Dios. 2, debido a que Dios se impone con poder, el mundo está en crisis. Desde que Jesús vino a esta tierra, mi querido amigo, hace más de 2000 años, el mundo está en crisis. La manifestación del poder de Dios llena de alarma al imperio, por supuesto, del diablo. El diablo sabe que ya ha sido derrotado y sabe que será juzgado dentro de poco. Entonces esto hace que el mundo esté en crisis y se confronta todo el mundo con la decisión de someterse al gobierno de Dios o al gobierno del enemigo. Usted y yo, todos somos sometidos a tomar una decisión. O caminamos con Jesús o caminamos fuera de él, porque él dijo: el que está conmigo va por el camino de bendición, de vida eterna. El que no está conmigo, contra mí es. O sea, es su enemigo. Así que, mis amigos, somos confrontados con esa realidad. La condición necesaria y fundamental para entrar en el reino de Dios, por supuesto, es arrepentirse y creer en el Evangelio. Esa es la condición importante, mis queridos amigos, para poder entrar al reino de Dios. Arrepentirse en primer lugar de la condición de vida actual y, por supuesto, creer en el Evangelio. El Evangelio, que es la buena noticia de que Cristo nos perdona, nos restaura y Él nos libra de la muerte eterna, nos da vida eterna. No por nuestros propios logros, no por nuestros propios esfuerzos humanos, no por nuestras obras, sino porque Él en la cruz murió, cargando nuestros pecados
y ahora Él resucitó, está vivo y vive para siempre. Y Él dice, así como yo vivo, los que están conmigo también vivirán eternamente. Así que la Biblia dice, el que tiene a Jesús tiene la vida. El que no tiene a Jesús no tiene la vida. Así que, mis queridos amigos, ese es el punto número 2. Implica que Dios impone su poder y el mundo entra en crisis. 3. Este irrumpir en el mundo por poder divino implica, número 1, el poder espiritual sobre el gobierno y dominio de Satanás. Es cierto, Satanás todavía tiene control de este mundo, limitado, controlado por Dios, pero la venida de Cristo vino a poner debajo el poder de Satanás sobre este mundo. Implica entonces esto, mis queridos amigos, que el poder espiritual sobre el gobierno de Satanás y su dominio. La llegada del reino de Dios es el comienzo de la destrucción del gobierno de Satanás. Ya comenzó hace 2000 años. Ya comenzó la destrucción del gobierno de Satanás en este mundo. Y la liberación de la humanidad de lo demoníaco. Miles hemos sido liberados de esa humanidad pecaminosa, demoníaca. Gracias a que un día escuchamos el mensaje del Evangelio, hemos sido liberados de la condenación, hemos sido liberados del pecado, hemos sido liberados del dominio de Satanás y ahora experimentamos como primicias una nueva vida, una mejor vida, pero lo mejor, por supuesto, está por venir. Mis queridos amigos, esto implica también, el reino implica también, mi querido amigo, el poder para hacer milagros, para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios en cualquier lugar donde un cristiano firme, valiente y que camina con Cristo se encuentre. Todos lo podemos hacer. Tú lo puedes hacer si caminas con Cristo. Esa es una cualidad importante del reino de Dios, para hacer milagros y sanar a los enfermos y proclamar sanidad divina a aquel que está padeciendo. 4. Una evidencia fundamental que se experimenta en el reino de Dios es una vida de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es otro punto importante. Una vida en el reino de Dios, mi querido amigo, significa eso. Una nueva vida, un nuevo hombre, una nueva humanidad, pero ahora espiritual. O sea, éramos humanos físicamente, psicológicamente, pero nos faltaba algo, la vida del Espíritu. Nos faltaba la vida del Espíritu. Y esa es la que Cristo imparte en nosotros interiormente. Así que, mis queridos amigos, ahora la vida verdadera es justicia, paz y gozo en el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que entra en nuestro corazón y podemos experimentar paz, gozo, justicia, bondad, mansedumbre, templanza, paciencia, benignidad, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de los creyentes que caminan con Jesús. Esto es una evidencia, mis queridos amigos. Así que esas son algunas cosas importantes de lo que implica el reino de Dios, una nueva vida. Ahora, ¿cuál es la función de los creyentes? ¿Cuál es la función del creyente ahora en el reino de Dios? Voy a decirte algunas características. Número 1, es responsabilidad de los creyentes buscar sin cesar el reino de Dios en todas sus manifestaciones, con hambre y sed de la presencia y del poder de Dios en su propia vida y en la comunidad donde se desenvuelve. Tenemos ese reto, mis queridos amigos, de todos los días, 24 horas, en la mañana, en la tarde, en la noche, buscar la presencia de Dios, buscar vivir bajo la guianza del Espíritu Santo, ya no vivir bajo nuestra propia manera de pensar, ya no vivir bajo enseñanzas humanas, humanistas, ya no vivir bajo adoctrinamientos sociales, económicos, políticos, religiosos, comerciales, mercantilistas, sino vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. Cuando somos guiados y somos dirigidos por el Espíritu Santo, mis queridos amigos, vamos a experimentar el reino de Dios en nuestro interior. O sea, que ese es nuestro compromiso, buscar con hambre y sed el reino de Dios. Como cuando una persona tiene hambre, ¿tú te has dado cuenta cómo es tu actitud cuando tienes hambre? Desesperadamente buscas, metes al refrigerador, pones algo en la estufa o sales a la calle a comprar algo, porque tienes hambre y quieres saciar esa hambre, ese apetito. Eso significa también en la vida espiritual. Tener hambre por las cosas de Dios, hambre por el reino de Dios y salir a buscar desesperadamente, en todo momento y en todo lugar, en toda circunstancia, la presencia del Espíritu Santo en la vida. 2.
Cristo da más información sobre la naturaleza de las personas del reino. Allí indica que solo arrebatan el reino de Dios las personas que son esforzadas, que se comprometen a romper con las prácticas pecaminosas de la raza humana y que se vuelven a Cristo, a su palabra y a sus rectos caminos. Amigo, eso implica un cambio. Eso implica una nueva vida. Vivimos durante mucho tiempo bajo una vida sin reglas, bajo una vida sin límites, bajo una vida esclavizada al pecado. Ahora nos toca vivir una nueva vida, bajo nuevas leyes, bajo nuevos reglamentos, bajo nueva dirección. Y eso es lo que nos implica la Biblia, mis queridos amigos. Buscar su palabra y encontrar con esfuerzo y con determinación esa nueva manera de vivir, mis queridos amigos. Es tener el reino de los cielos y todas sus bendiciones que requieren esfuerzo y empeño constante. Por supuesto, todo lo que vale, mi amigo, cuesta. Todo lo que es realmente valioso en la vida tiene un costo. O sea, hay que pagar el costo. Tener el reino de Dios, vivir bajo el reino de Dios, requiere un costo, requiere sacrificio, requiere entrega, requiere negación, requiere un tiempo por supuesto, estar platicando con Dios, una comunión con Dios, leer su palabra, apartarse de todo aquello que sea malo. Dice la Biblia que Dios nos da discernimiento para saber separar lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Ya no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. El Espíritu Santo nos guía para entender lo bueno y lo malo, para hacerlo bien, lo bueno, y apartarnos de lo malo. Tenemos esa guianza del Espíritu, mi amigo, que es lo mejor que podemos tener los creyentes. Tercero, el reino de Dios no es para los que casi nunca oran, ni para los que se conforman con el mundo, descuidan la palabra, descuidan su hambre espiritual, no se reúnen con otros para crecer espiritualmente. Así que se necesita eso, mis amigos. Es para hombres como José, como Natán, como Elías, como Daniel, que buscaban, como Pedro, como Juan, como Esteban, como María, como Lidia, como Esther, que buscaban la presencia de Dios y el respaldo del Espíritu en cada acto, en cada decisión. Mis amigos, nuestro reto ahora como cristianos es ser como Cristo. A eso nos lleva el reino de Dios, a ser como Cristo. Tener la imagen de aquel que nos llamó, que nos escogió. Hacia eso somos formados, dice la Biblia. Somos formados conforme a la imagen de Cristo. Que Cristo sea formado en tu vida. Que Cristo sea formado en mi vida. Ese es mi sueño, ese es mi anhelo. Que Cristo sea formado en mi vida. ¿Es difícil? Sí, pero no imposible. Solito yo sería imposible. Solito tú va a ser muy difícil. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, todo es posible. Amigo, para ser tú un imitador de Cristo. Piensa como Cristo, siente como Cristo, actúa como Cristo. Un abrazo y bienvenido, por supuesto, al reino de Dios. Ya lo dijimos, ¿cómo se entra al reino de Dios? Únicamente por la fe, creyendo en Jesucristo como su Salvador. Amigo, no te quedes afuera del reino de Dios. No pertenezcas a ese reino de maldad, de oscuridad, a ese reino satánico que fue establecido hace miles de años. Mi querido amigo, no. Hay una oportunidad para que tú entres por la puerta del reino de Dios. Y la entrada de la puerta, la única entrada a la puerta del reino de Dios, es creer en Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo muchas veces: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y serás salvo tú y tu casa. Así que te invito para que recibas a Jesús en tu corazón. Hoy. Déjalo que le entre a tu vida y empieza desde hoy, ahora mismo, a vivir en el reino de Dios. Y tendrás toda una vida para descubrir. Hermosa vida. Una vida feliz, plena, por descubrir el reino de Dios. Haz conmigo esta oración. Dile así: Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento. Sinceramente me arrepiento. Y te entrego el control de mi vida. Entra en mi corazón, Jesús. Y de hoy declaro que tú eres mi Señor, mi Salvador y mi sanador. Si tú estás pasando por una enfermedad mental, física, emocional, espiritual, Jesús desde hoy es tu sanador. Bienvenido, mi querido amigo, en tu entrada al reino de Dios. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima.